sino darle la palabra a Emilio, a quien conocéis de sobra y que es un placer compartir el cartel con él. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz Día de Asturias. Yo non é a primeira vez que me toca falar delante de tantas personas, non tengo excusa como Patricia, pero sigo necesitando pensar moi bien lo que vou dicivos, porque para mí é de verdad un orgullo falar delante de vosotros, non solamente cando vos estoy viendo delante, sino cuando estamos en la Xunta General y tenemos que imaginaros tal cual os vemos aquí, porque esa é a única manera de hacer frente a esos sinvergüenzas, a esa gente que vive en el cinismo y que no sabe lo que es pasarlo mal. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todas las personas que organizaron este evento, como siempre en tiempo récord. Pero escuchadme bien, cuando organizamos esta folicia y decidimos que el 8 de septiembre tenía que ser una fecha importante en el calendario político en Asturias, no solamente estábamos pensando en que nos hacía falta abrir un espacio de reflexión, de respirar colectivamente a campo abierto, porque las instituciones eso no lo permiten. Sobre todo queríamos conjurar la conspiración de los tristes. Y como todo ejercicio de conjura necesita de un ritual. El año pasado yo os decía que este iba a ser el momento del año en el que yo os iba a contar aquello que no debería contar un portavoz parlamentario. Cada vez que tengo que dar un discurso, me surge siempre la misma pregunta. Tenemos una compañera, María José Fernández, NJ, que sube todos los vídeos de las intervenciones que hacemos, nada más realizarlas. Y yo secretamente sueño con que algún día consiga hacerlo más rápido y lo cuelgue antes de que yo lo pronuncie. Y no es broma esto que os estoy diciendo, porque plantea un problema muy serio, esto que os acabo de decir. Y un problema que quiero que escuchéis con un poquito de paciencia para que me ayudéis a convertirlo en un reto, y en un reto colectivo. Así que hoy, en este discurso, y a pesar de que estamos conjurando a la conspiración de los tristes, no vais a salir eufóricos después de escucharme, no vais a salir cantando gol antes de tirar a puerta. Pero vamos a hacer algo que es muy necesario en el momento en el que estamos, que es reflexionar las causas profundas de lo que estamos haciendo colectivamente, no solo quienes estamos en las instituciones, sino cada una de las personas que latís y vibráis con este proceso. Confío por lo menos que al acabar el discurso os haya dado suficientes razones y emociones también para poder seguir todo el año. Y espero que trabaje lo que os voy a contar ahora, no inmediatamente, pero sí a lo largo de los siguientes días. ¿Por qué digo esto del vídeo? Porque aparentemente sería muy fácil. Bastaría con que yo mirase el vídeo para saber exactamente lo que tengo que deciros. Y esto me ahorraría noches sin dormir y más que una preocupación. Hasta aquí podéis empatizar con lo que os digo. Y ahora vais a sentirlo. Imaginaros que os dicen que mañana os podéis despertar sabiendo que ya hemos ganado. Qué alivio, ¿no? Saber que nos podemos ahorrar las campañas electorales, el trabajo y el esfuerzo que nos lleva a hacer esto. Y además sabemos que lo peor no son las campañas, porque las campañas pueden ser emocionantes. Lo más difícil no es el puerta a puerta, sino el día a día. El enfrentarse a la impotencia de saber que las cosas no han cambiado lo suficientemente rápido como necesitábamos. ¿A que ahora ya empecéis a sentir lo mismo que siento yo? Esperando a ver si con un poco de suerte MJ cuelga el vídeo antes de que yo venga a pronunciar el discurso. Pero aquí es donde surge el problema, y no solamente para mí, porque fijaros, esto que parece un atajo es un verdadero problema. ¿Qué pensaríais de mí si vuestro portavoz lo único que hiciese fuese mirar los vídeos y copiarlos?
¿Qué pensaríais de mí? Porque si yo ya tengo el vídeo, ¿para qué voy a venir aquí a pronunciar un discurso? ¿Qué es lo que aporta que estemos aquí? Pues pensaríamos lo mismo que pensamos de un presidente que se refugia en el edificio de Flores de la Riva, en Presidencia, que no afronta los problemas, que desaloja a quienes van a la Junta General y que se pone a hablar de Cataluña y de Madrid para no hablar de lo que está pasando en Asturias. Sentiríamos vergüenza de alguien que no pone el cuerpo para defender y hacer vibrar a la gente, exactamente como tratamos de hacer en cada discurso. Eso sería lo primero que pensaríais. Y además os daríais cuenta de que un portavoz que hiciese eso, que simplemente cogiese los vídeos de YouTube, porque claro, ¿para qué iba a esperar a ver los míos, pudiendo copiarlos de otros? Basta entrar a cualquier vídeo de Pablo Iglesias, lo copio y lo digo. Pero en el fondo todos sabemos que nadie tiene un vídeo que le diga por adelantado cómo decirle a su jefe que le tiene que pagar cuando corresponde. Nadie tiene un vídeo que le garantice cómo se tiene que hacer para que pueda pedir una baja cuando le toca, cuando se siente mal, cuando necesita cuidar a nadie. Nadie tiene un vídeo que le diga lo bien que le va a ir cuando se sube un avión porque el migra de Asturias no se lo prende porque no haya trabajo, sino por el puro hastío. Nadie tiene ese vídeo y por tanto vuestro portavoz parlamentario tampoco tiene por qué disfrutar de él. Y ahora es cuando viene el problema para vosotros y para vosotras. Porque si lo pensáis bien, sigue siendo tentadora la idea de ganar unas elecciones sin el esfuerzo titánico de hacer campaña. Pero pensad un momento, ¿qué pensaríais de un pueblo que gana elecciones sin hacer campaña? ¿Qué pensaríais de un pueblo que no ha peleado por tener un gobierno? ¿Cuánto crees que duraría un gobierno sin la gente entrenada para defenderlo? ¿Cuánto duraría un gobierno sin construir las alianzas, sin construir las complicidades, sin la construcción del poder popular que hace falta para impulsar los cambios de los que estamos hablando? ¿Qué pensaríais de ese pueblo? Y así todo sigue siendo tentador. Sigue siendo tentador porque esto lo entiende muy bien quienes tienen esa imagen de militante, de esfuerzo, de ilusión colectiva. Una imagen que han ido deteriorando, que casi nos da vergüenza hablar de pueblo. Y sigue siendo tentador ahorrarse todo ese esfuerzo. Pero os voy a poner un ejemplo que lo va a dejar todavía más claro. Imaginaros que habéis comprado unos billetes de avión para viajar a Grecia. Estáis a punto de subir a las escaleras del avión y alguien os dice: aquí tienes en un sobre las fotografías de todos los sitios que vas a visitar. Las fotografías de todo lo que vais a hacer en ese viaje a Grecia. Y si alguien os dice: ¿os subiríais al avión? ¿Quién no se subiría al avión? ¿Quién entiende que un viaje es simplemente la colección de fotografías de los sitios que va a visitar? Todo el mundo sabe que el placer del viaje está en la experiencia, que eso nadie te lo puede contar. Y aquí ahora sí está claro, ¿no? Nadie duda. No es tentador, sigue siendo tentador eso de me puedo ahorrar el trabajo de Podemos, me puedo ahorrar la campaña electoral, pero no lo dudaría en el caso de hacerme un viaje a Grecia. Y eso está en la clave de lo que tenemos que reflexionar hoy aquí, aunque no sea un mitin convencional. Porque eso de que un viaje se resume solamente con fotos, lo puede pensar un turista, y nosotros no somos turistas del cambio. La diferencia entre un turista y un viajero es que el turista sabe cuándo se va, cuándo vuelve y a dónde vuelve. El viajero y la viajera puede ser que al final acabe en el mismo sitio, pero ya no será la misma persona. No sabe cuándo va a volver, tiene la incertidumbre del viaje. Y eso es lo que garantiza que sea realmente una experiencia. Hay gente que sin moverse del sitio es capaz de viajar, y otros como Javier Fernández que por más que huya, no va a ningún sitio. Y ahora es cuando viene la pregunta de fondo. Si en algún momento nos preguntamos, ¿me podría ahorrar el esfuerzo y ganar unas elecciones o alcanzar un gobierno? Entonces, ¿qué tipo de viaje estamos construyendo? ¿Qué viaje estamos construyendo colectivamente si queremos ganar sin haberlo vivido? El día que hagamos eso, el día que estemos pensando cómo me ahorro el esfuerzo, estaremos equivocándonos de viaje y estaremos equivocándonos de proyecto.
Y ahora ya vamos acelerando. En los viajes clásicos, el problema siempre, en los viajes de la Grecia clásica, en la mitología griega, el problema no era nunca solamente el viaje. El sufrimiento venía a la vuelta, como en el viaje de Ulises. Cuando iniciamos la campaña electoral, las últimas generales, a Lorena Gil y a mí nos enviasteis a Escocia porque era una manera de visitar a las personas emigradas que estaban muy orgullosas de lo que estaba pasando en Asturias y lo que estaba pasando en España. Y quería que lo contásemos de viva voz. Y nos pareció una muy buena idea el estar en contacto con la comunidad emigrada. Y allí, en Edimburgo, conocimos a un personaje del siglo XIX que estaba allí, aunque no estuviese de cuerpo presente, Patrick Gesder, un urbanista utópico que lo que soñaba y consiguió era dar luz y aireación a los barrios populares de Edimburgo, a través de procesos de remodelación urbana que permitían que las clases populares pudiesen disfrutar como hasta ese momento solamente habían disfrutado las élites. Entre uno de esos proyectos, su preocupación por explicar bien lo que estaba en el fondo, lo que realmente estaba pasando, tenía un edificio, una gran torre a la que se tenía que subir para llegar a una cámara oscura, esas cámaras cerradas que solamente tienen un pequeño orificio, porque entran rayos de luz y se proyecta una imagen inversa de lo que está fuera. Patrick Gesder pedía siempre una cosa a toda la gente que subía por aquella torre. Les pedía, esta escalera de caracol la tenéis que subir corriendo. ¿Y con eso qué conseguía? Conseguía que llegasen a la parte más alta, completamente extenuados, casi sin fuelle, de tal manera que mirar aquella cámara oscura, aquellos rayos de luz, se veía amplificado porque es que casi no tenían ni siquiera oxígeno en el cerebro. Y luego lo que hacía era decirles, ahora vamos a bajar piso a piso. Y en cada piso, Gesder tenía una maqueta. Primero, una maqueta de Escocia. Después, una maqueta de la región en la que se encontraban. A continuación, una maqueta de la ciudad y, por último, una maqueta de los pequeños barrios que estaba tratando de remodelar. Y si lo pensáis bien, esto es exactamente lo que hicimos con Podemos. Subimos corriendo por una escalera de caracol, nos quedamos sin aire cuando llegábamos a lo más alto de los sondeos y miramos por la mirilla del sorpaso. Y ahora toca recorrer el camino, que siempre es el más complicado, el camino de vuelta. El camino de recorrer piso a piso, que nos recuerda exactamente por qué emprendimos este viaje. Recorriendo todos los niveles. Ahora ya tenemos representantes a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, y tenemos mucha gente que sigue peleando en los barrios. Es el momento justo de recordar exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante preguntarse cuál es la diferencia entre un vídeo y que yo os esté hablando aquí directamente. Porque si Podemos simplemente nos hubiésemos presentado a las elecciones municipales o autonómicas, porque Pablo Iglesias no se puede presentar a todo, y lo único que hacemos es ocupar el sitio que debería ocupar Pablo Iglesias, no tendría mucho sentido, ¿verdad? De la misma manera que las personas que simpatizáis, participáis y militáis en los distintos espacios vinculados con Podemos, no sois solamente repetidores de lo que digamos diputados y concejales, no sois simplemente algo que hay que poner ahí porque resulta que yo no puedo estar al mismo tiempo hablando aquí y atendiendo la barra, que lo haré después. Eso no es el proyecto que estamos construyendo, no fue copiando discursos de nadie como conseguimos poner en solfa este régimen, el régimen en Asturias también. Y no va a ser copiando cómo cambiemos la Asturias de Peor es Nada. Peor es Nada es el nombre de un pueblo chileno que en el reparto de una gran fortuna, de un gran terrateniente, una de sus hijas, viendo el tamaño del pueblo, pues vio que no tenía mucho interés, que principalmente era de uso hortofrutícola y que, bueno, no era lo que esperaba, ¿no? Pero bueno, peor es nada. Así ve Javier Fernández Asturias. Así ven Asturias. Piensan que, bueno, se puede gobernar como si fueses la gestora de una comunidad de vecinos. Y por eso es el gobierno de el vuelva usted mañana, de nada va a cambiar, de la culpa siempre la tienen los otros.
y por eso siempre habla de lo que pasa en otros lados y no de lo que pasa aquí. Villa pudo utilizar la excusa de un accidente laboral porque se había cogido una borrachera para acabar con una jubilación dorada. La FSA no va a encontrar excusa. La FSA no va a encontrar quien le replique hablándole de Madrid, Cataluña o lo que sea, porque tiene enfrente a gente que tiene los pies en esta tierra y que tiene muy claro lo que llevan haciendo los últimos 30 años. No van a encontrar la excusa, no van a encontrar una jubilación dorada, y cuando lo dejen lo van a hacer como corresponde, con la dignidad de un pueblo que con las urnas y con la movilización les va a poner en su sitio. ¿Sabéis qué pasó en estos días y por qué vivían esa tranquilidad nostálgica, como decíamos ayer en el Parlamento, casi como un revival de los años 80, ¿no? De la vuelta al bipartidismo? Con el bipartidismo decíamos ayer, esto no pasaba, estos líos de tener que votar cada 6 meses, ¿no? Teníamos 4 largos años para sufrir a la espera de que cambiase el gobierno de turno. Y durante un momento pensaron que habían encontrado una suerte de castigo a nuestra soberbia, a la soberbia de haberlo intentado, que es lo que precisamente ellos consideran una soberbia. Como en la Grecia clásica, como en los mitos, cuando alguien intentaba hacer algo que supuestamente estaba reservado a los dioses, se le castigaba por la soberbia, por la ibris, y se le condenaba a hacer una y otra vez exactamente lo mismo, como Sísifo empujando la roca a lo alto de la colina, y que siempre se le escapaba en el último momento, como alguno pensó que se nos había escapado el sorpaso, y que nos obligaba otra vez a empujar desde abajo. Y pensaron que las aguas volvían a su cauce. Y pensaron que hoy podrían celebrar el Día de la Marmota, no el Día de Asturias. Que podían pasar del pacto del Duerno al pacto del Muermo, al puro tedio, al puro hastío, al aburrimiento, al que perdiésemos la ilusión por la política y de hablar de lo que necesitamos para cambiar nuestro país. Y por eso era tan importante el que hoy conjurásemos esa amenaza, la conspiración de los tristes. Por eso era tan importante que hoy nos volviésemos a ver y lo sigamos haciendo mientras haga falta. ¿Sabéis por qué ayer se llevaron una sorpresa? Porque ayer en el Parlamento, cuando todos llevaban sus discursos leídos, sus discursos aburridos, alguien se atrevió a hacerles una suerte de corte de manga. ¿Sabéis por qué fue una sorpresa? Porque no entienden nada. No tienen nada que ver con la Asturias que es capaz de subirse al picurrillo con las manos desnudas. No saben lo que es la gente que se levanta todos los días para entregar currículums, para ir a trabajar. No saben lo que es levantar la persiana, a pesar de que lo que dicen a diario le baja la moral a cualquiera. No saben lo que es enfrentarse a gente que hace campaña pagándola de sus bolsillos, renunciando a subvenciones electorales como hicimos en Asturias. Y como no lo entienden, cada vez se van a encontrar con una nueva sorpresa.